35 cualidades del Bhakti Yogi, el devoto. Cada aspirante a Bhakta debería alcanzar la perfección en estas 35 cualidades. Por ello, el Gita es considerado como una guía práctica para la autorrealización. Recordaros que estamos comentando algunos versos del capítulo 12 del Gita, el Bhakti Yoga, que es el camino del amor y la devoción. Entre los versos 13 y 20, Krishna nos explica las 35 cualidades del Bhakta Yogi. Cada una de estas debe ser analizada e incorporada a la sadhana, a la práctica del buscador. Si falla en alguna de ellas, no sería considerado como un verdadero devoto. Cada aspirante a Bhakta debería alcanzar la perfección en estas 35 cualidades. No te asustes, porque son muchas y en un día no se consigue. Recuerda que el Gita te marca un camino para que lo veas incorporando en tu práctica espiritual y poco a poco lo vas a conseguir. Cuando el Bhakta Yogi adquiere estas cualidades, según Krishna es amado por el Señor y así le confiere Atman Jnana, el conocimiento de Atman, del alma infinita, y entonces puede alcanzar la liberación, el moksha. En los versos 13 y 14, Krishna le explica a Arjuna algunas de estas cualidades que debe tener el Bhakta. Y luego nos irá explicando más. Pero ahora nos explica: quien no odia a ningún ser, quien es amistoso y compasivo, quien está libre de apego y egoísmo, quien es ecuánime en el dolor y en la felicidad, quien perdona, quien siempre está contento, firme en la meditación, quien es autocontrolado y firme en la convicción, quien ha rendido su mente e intelecto en mí, ese devoto, Bhakta, es querido por mí. Toma buena nota de estas cualidades. No hemos leído las 35, que ahora las iremos leyendo, e intenta incorporarlas en tu vida. Y fijaros que al final del verso afirma: ese devoto Bhakta es querido por mí. Por ello, el Bhagavad Gita, y por muchas otras razones, es considerado como una guía práctica para la autorrealización. Para Bhagwan o el Bhagavan para los Bhaktas es la meta a alcanzar, y el camino para alcanzarla es la práctica, la sadhana. El Gita expone tanto el lado práctico de la sadhana como la meta a alcanzar. Por eso, el Gita, además de un Yoga Shastra, es considerado como una guía práctica para la autorrealización. En el segundo capítulo, el Samkhya Yoga, Krishna explicó la naturaleza y el estado del hombre de sabiduría firme, el Sita Prajna. Y os leo: aquel cuya mente no está perturbada por el dolor, que no anhela los placeres y está libre de apego, miedo e ira, es llamado el sabio de firme sabiduría, el Sita Prajna. En los versos 13 y 14 de este capítulo sobre Bhakti Yoga se declara la naturaleza y las cualidades del voto. Y en el siguiente capítulo veremos las del Jnani. Las virtudes del Bhakta. La primera cualidad es quien no odia a ningún ser. Y esa debe ser una virtud fundamental de un Bhakta: amor y bondad hacia todas las criaturas. ¿Cumples con esta condición? El devoto debe estar completamente satisfecho y contento. El descontento es un signo de imperfección espiritual. Si ves a un maestro enfadado, como triste, como enfadado con el mundo, pues seguramente será un signo de que no ha alcanzado, no está en un paso elevado de su camino espiritual. Un hombre realizado no puede estar insatisfecho. Bajo cualquier circunstancia, el Bhakta debe estar completamente tranquilo y en paz consigo mismo y con el mundo. Krishna destaca a continuación otra importante virtud: la firme convicción en la vida espiritual. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta un buscador, tú o yo, es que la mente, nuestra potente mente, puede dudar en momentos cruciales. Al igual que Arjuna entró en colapso en el primer capítulo. Recordar que en Krishna nos dirá que la mente puede ser nuestra mayor amiga, nuestra peor enemiga. En estos momentos las dudas acechan. El buscador incluso duda sobre la existencia de Dios, del alma infinita o de los Shastras. ¿Te ha pasado alguna vez? Estas dudas pueden cortar de raíz todo nuestro avance espiritual. Solo la firme convicción de que la autorrealización es la meta de la vida es la base de todo crecimiento. Si observamos este verso, Krishna también nos dice que la mente y el intelecto deben estar absortos en el Señor.
siendo el intelecto el poder de decisión. Si no está conectado con la mente, de estas surgirán cientos de dudas y temores. Por tanto, una decisión firme y una fe inamovible son esenciales. En el verso 16, Krishna continúa describiendo estas cualidades, 35, acordaros, del Bhakta. Y dice, quien está libre de deseo, puro de cuerpo y mente, competente y dispuesto, despreocupado, libre de ansiedad y miedo, habiendo renunciado a todo sentido de hacedor, o que ha renunciado a todos los actos de deseo prohibido por los astras, es devoto de mí. Y el 17 nos dirá, quien no está eufórico, quien ni odia ni se entristece, quien ha renunciado tanto al bien como al mal, ese devoto mío es muy querido por mí. Krishna nos dice, quien ha renunciado tanto al bien como al mal. Y esto debe entenderse correctamente porque puede dar lugar a malentendidos. Si reflexionamos, vemos que el objetivo del Bhakti y del Jnani es el mismo. Tanto el Bhakta perfecto como el Jnani perfecto tienen su vida centrada en Dios. Este estado es el del Jiva Mukta, que ha trascendido todas las modificaciones de la mente. En este estado no existen los pares de opuestos o dualidades como el calor y el frío, el placer y el dolor, la alegría y la tristeza, e incluso el bien y el mal, que no dejan de ser una dualidad. Y de ahí que Krishna diga, quien ha renunciado tanto al bien como al mal. Pero debe entenderse que en el caso de que el Jiva Mukta actúe, lo hará por el bien de la humanidad. Este estado libre de pensamientos es el Nirvikalpa. En un estado samadhi se trasciende tanto al espacio como al tiempo. Nombres y formas ya no existen. Este estado suele durar unas pocas horas o días. Sin embargo, hay casos excepcionales, y uno de ellos es el de Sri Ramakrishna Paramahansa, que alcanzó un estado de Nirvikalpa Samadhi de 6 meses. Os quería leer una frase de Swami Vivekananda, que era discípulo de Ramakrishna, aquí lo veis, y hacía una muy interesante reflexión sobre este verso, y decía, y os leo, ahora bien, ¿cuál es ese bien que debe perseguirse? Y fijaros ahora, el bien para quien desea moksha es uno, y el bien para quien desea dharma es otro. Esta es la gran verdad que el Señor Krishna, el revelador del Gita, ha tratado de explicar, y sobre esta gran verdad se establece el sistema de castas y la doctrina del Swadharma, el deber personal de la religión hindú. Y Krishna decía, continuaba Vivekananda, aquel que no tiene enemigos y es amistoso y compasivo con todos, que está libre de los sentimientos de yo y mío, ecuánime en el dolor y el placer y tolerante. Estos y otros calificativos de naturaleza similar son para quien el único objetivo en la vida es moksha. Al prevalecer la guna sattva, la bondad, el hombre está inactivo, está tranquilo sin duda, pero esta inactividad es el resultado de la centralización de grandes poderes. Esa calma es la madre de una energía tremenda. Ese hombre altamente sátvico, esa gran alma, ya no tiene que trabajar como lo hacemos nosotros con las manos y los pies. Solo con su mera voluntad, todas sus obras se realizan inmediatamente a la perfección. Ese hombre de sattva predominante es el Brahmin, el adorado de todos. Tiene que ir de puerta en puerta rogando a otros que lo adoren. La Madre Todopoderosa del Universo escribe de su puño y letra y con letras de oro en su frente: adorad todos a este grande, a este hijo mío. Y el mundo lo lee y lo escucha y humildemente inclina su cabeza ante él, en obediencia. Qué profunda y maravillosa, como siempre, reflexión de Vivekananda. Muchas gracias, Om Namaste.